Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: la acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa. Matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo, que soy polvo y ceniza. Si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él respondió: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran solo 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio vida en Él, perdonándoos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de vosotros tiene un amigo
y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio de la Eucaristía, hoy el Señor nos habla de las necesarias y justas peticiones que tenemos que hacer, primero porque estamos necesitados, segundo porque somos hijos, Dios es nuestro Padre y nos escucha. Pero antes de hablar de las peticiones, creo que es importante hacer alguna puntualización. Y la primera de ellas es que pedir no es lo mismo que exigir. Y estamos muy acostumbrados a exigir cuando pedimos, sobre todo cuando nos relacionamos con Dios. Y no es justo. ¿Por qué no es justo? Uno puede exigir aquello que le corresponde, aquello a lo que tiene derecho. Tú tienes que exigir que las calles estén limpias. ¿Por qué? Porque pagas impuestos. Tú tienes derecho a exigir que tus padres te den aquello que necesitas. ¿Por qué? Porque son tus padres y como hijos tienes derecho. Pero una cosa es que pidas y otra cosa distinta es que exijas cuando no tienes derecho a eso que pides. Cuando, por ejemplo, pides un favor, no se te ocurre, o no debería ocurrírsete, exigir que te lo den. Es que estás pidiendo un favor. Vas con el coche, te has quedado sin gasolina por apurar demasiado, pides un favor para que alguien te lleve a la gasolinera, no puedes exigir. Es un favor lo que estás pidiendo. Llevemos eso a nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos enfadamos con Dios o al menos decimos no comprender los planes del Señor? Decimos que no nos escucha porque quizás le hemos pedido algo y no nos lo ha concedido. Y entonces, más que una petición, porque no te lo ha dado, te enfadas, parece una exigencia. Pareciera que tienes derecho. Pregúntate, ¿tienes derecho a ello? ¿Es un derecho lo que pides? ¿O es algo que necesitas, que tienes que pedir porque es tu Padre y te ama, pero que no lo puedes exigir? Porque si lo pides y no te lo da y no tienes derecho a ello, no puedes enfadarte, no puedes enemistarte con Dios, no puedes cuestionar el amor de Dios hacia ti porque no te dé algo que tú consideras que es bueno, pero que Dios no te ha prometido, ni, por tanto, se ha vinculado a dártelo aunque se lo pidas. Esto es lo primero que tenemos que entender. Jesús dice a sus discípulos que tienen que pedir con confianza, pero que no tienen derecho a exigir. Eso no lo dice Cristo. Y por lo tanto nosotros no podemos pedir como si tuviéramos derecho a que Dios fuera nuestro servidor, porque no es nuestro siervo, es tu Señor. Y porque es tu Señor y te creó por amor, y porque es tu Salvador y te salvó por amor, y porque es tu Padre adoptivo y te adopta por amor, tienes que aprender a respetarle. Y respetar a Dios implica saber que Él te ama y no cuestionar
las decisiones de Dios, los silencios de Dios, los misterios de Dios, cuando no comprende sus planes. ¿Qué es lo que hace uno cuando no comprende algo? Tiene que asumir el misterio. El misterio de que yo no soy tan inteligente para comprender el funcionamiento completo del cosmos. Asumo el misterio, que no pasa nada. Es que no hay ningún problema porque no comprenda por qué los astros funcionan de una determinada manera, o por qué no llueve, o por qué ocurre esto o lo otro. Acepto que no soy Dios. ¿Por qué cuando pedimos a Dios y no nos da lo que pedimos, nos enemistamos con Él? Cuestionamos su amor hacia nosotros y por lo tanto entramos en crisis. Es porque estamos exigiendo más que pidiendo. Cuando uno pide un favor y no se lo dan, le duele mucho, pero no tiene derecho a enfadarse con el que no le hace el favor, porque no es un derecho lo que pide, es simplemente un favor. Creo que esto es importante que lo apliquemos en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, del Padre Nuestro extraemos que Dios, que es nuestro Padre adoptivo, escucha nuestras súplicas y sabe lo que nos conviene. Porque sabe lo que nos conviene, tenemos que aprender a confiar en Él. Y no confías en Dios cuando tienes un problema y al último al que recurres es a Él. Vienes aquí cuando ya no te queda otra alternativa. Te puede pasar como le ocurrió a la mujer que sufría flujos de sangre y que dice el Evangelio, había malgastado la herencia buscando la curación, yendo a todos los médicos y curanderos que había en el país. Y que cuando oye hablar de Cristo, se acerca a Él y dice, piensa que con solo tocarle el manto se va a curar. Y se cura, porque confía en que tocando el manto de Cristo puede curarse. Pero habían malgastado toda su herencia buscando la curación. ¿Cuántas veces nosotros malgastamos nuestra vida buscando la solución a los problemas, pero nunca le pedimos ayuda al Señor? Eso no significa que no tengas que hacer lo que está en tu mano, pero significa que, aunque voy a hacer lo que está en mi mano, voy a pedir al Señor que aquello que estoy luchando por conseguir, lo consiga. Señor, ayúdame. Señor, ilumina mis acciones. Señor, dame fuerzas para amar o para hacer esto o lo otro. Pide. No te quedes de brazos cruzados, pero pide al Señor. No, ocurre que normalmente solemos pedir cuando ya no nos queda otra alternativa. Recuerdo que yo debía ser un niño de no más de 16 años. Adolescente, vale. Y en mi parroquia de Alicante, cuya titular es la Virgen del Remedio, que es la patrona también de Alicante, pues habían cedido la imagen de la patrona de Alicante para que la subieran a nuestra parroquia, que estaba en un barrio de las afueras. Cuando fueron a recoger la Virgen, allí no apareció el camión que tenía que llevar la Virgen. No sé por qué, pero no apareció. Y entonces todo el mundo se puso muy nervioso. Y un señor de parroquia dijo, vamos a rezar. Y otro le espetó, ahora no es tiempo de rezar, es tiempo de buscar soluciones, de contratar un camión porque la Virgen tiene que subir a la parroquia. Pues hombre, no sé si es un razonamiento muy cristiano, pero sí suele ser un razonamiento muy humano. Creemos que somos nosotros los que tenemos que realizarlo todo y solo recurrimos a Dios cuando ya no nos queda otra alternativa. Habrá que rezar y poner todo lo que tenemos en nuestras manos para intentar solucionar el problema. Pero ¿cómo no vamos a rezar? ¿Es que no creemos en el Todopoderoso? Si tienes confianza, tienes que pedir al Señor con confianza y hacer lo que puedas, lo que esté en tu mano para solucionar el problema. Pero no vayas a rezar solo cuando ya es imposible, cuando ya el cáncer es terminal y se han agotado todas las terapias que te pueden dar. Entonces vas a rezar, pero mientras tanto no has acudido a rezar y a pedir al Señor ayuda. Reza y utiliza todos los dones y talentos que el Señor te ha dado para intentar solucionar los problemas. Eso es pedir con confianza y con perseverancia, porque confío, pido, pero hago todo lo que está en mi mano para solucionar esos problemas.
pero no acudo a pedir cuando ya no me queda otra alternativa. Y entonces digo, bueno, como dice el refrán, por si suena la flauta, voy a pedirlo. No, reza, haz todo lo que puedas, pide con confianza, porque el Señor es tu Padre. En tercer lugar, el Evangelio nos recuerda, es la última frase, que no solo tenemos que pedir cosas materiales, sino que ante todo tenemos que pedir el Espíritu Santo. Es decir, tengo que pedir la santidad. Tengo que pedir al Señor que Él transforme mi vida, que me ayude con su gracia a pulir esos rasgos temperamentales, esas aristas de mi carácter que hacen daño a los demás. No tengo que pedir solo la salud, o solo el trabajo para los míos, o solo que gane tal o cual partido político que creo que va a aplicar políticas sociales más favorables para defender la dignidad de la persona. Tengo también que pedir la santidad. Tengo que pedir al Señor que cambie mi corazón. Tengo que pedir la luz y los dones del Espíritu Santo para poder ser en medio del mundo testigo y consuelo de los que sufren. Os he dicho al inicio de la Eucaristía que tenemos que traer a la Iglesia ante los pies del Señor las necesidades de los que sufren y ya no vienen al templo. Hay un pasaje de las oraciones que rezamos en la misa, cuando el sacerdote, después de la consagración, dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. ¿Por qué dice vuestro? Porque el sacerdote ministerial es el que consagra, pero también vosotros, como miembros de la Iglesia, al estar bautizados, formáis parte del sacerdocio común de los fieles. Y por lo tanto, vuestra participación en la misa no es una participación pasiva, sino activa. Vosotros podéis ofrecer peticiones, ofrendas, podéis leer las lecturas. ¿Cómo no traer aquí a la presencia del Señor las necesidades de los que ya no vienen a la Iglesia? Como hizo Abraham, que defendió a aquellos que vivían perdidamente y el Señor quería arrasar la ciudad y dijo: ¿y si hubiera 10 justos? Que no se enfade mi Señor. ¿Y si hubiera 5 justos? Nos preocupamos de los que no vienen a la Iglesia. Sentimos sus necesidades como propias. O por el contrario, solo me preocupo de lo mío, de traer mis necesidades, de pedir por los míos, pero no por aquellos que sufren en el cuerpo y en el alma y ya no vienen a la Iglesia. Somos parte de la Iglesia como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Tenemos el derecho, pero también el deber de pedir al Señor, que es nuestro Padre, por las necesidades propias y de los que no vienen a la Iglesia. Hagámoslo así, pidamos la santidad, encomendemos las necesidades de los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, especialmente de aquellos que ya no vienen al templo porque han abandonado la fe o porque están atravesando un momento difícil. Que el Señor nos ayude.